Hola a todos, bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald, el espacio donde hablamos de derecho probatorio de forma clara, práctica y cercana. Mi nombre es Ronald Sanabria, abogado litigante y profesor universitario. Hoy hablaremos de un tema clave para comprender mejor el derecho probatorio. Así que comencemos. Vamos ahora a ver la solución que plantean muchos, no todos, aclaro, porque es un tema que internamente también se debate, pero que proponen muchos de los racionalistas de esta concepción nueva del razonamiento probatorio. Me refiero a los estándares de prueba. Yo les diría que hay dos autores imprescindibles para estudiar esto en el mundo iberoamericano, en el mundo continental europeo, que es inicialmente Ferrajoli, pero de lejos, el profesor que ha llevado la teoría a su máxima expresión es el profesor español Jordi Ferrer Beltrán. Es hoy una autoridad mundial en el tema y es invitado en muchos lugares para discutir la conveniencia de esta solución al problema de la suficiencia probatoria. ¿Cuál es la solución? Los llamados estándares de prueba. Quiero en primer lugar hacer una aclaración que me parece muy importante y es quizás uno de los temas por los cuales en Colombia se suele mucho confundir esto y se genera debates producto de malas interpretaciones. A ver, cuando uno habla de estándares de prueba, uno se puede acercar a su estudio desde el mundo anglosajón o desde el mundo continental europeo. Y dependiendo de cómo yo me aproxime, las respuestas o lo que yo voy a encontrar es diferente. En el mundo anglosajón, los estándares de prueba se entienden como instrucciones a los jurados. Recuerden que el derecho probatorio estadounidense, inglés, está muy influenciado por la idea de los jurados. Entonces, los estándares de prueba nacieron en el sistema anglosajón, es cierto, pero allá funcionan como instrucciones a los jurados. Piensen en esto. Constituyen un jurado, 11 personas, 9 o 13 o 15, y antes de empezar el juicio, el juez lo reúne y le da unas explicaciones de lo que va a venir en el juicio oral. Les explica cómo se va a desarrollar. Y entre eso, el juez le dice, mire, para ustedes poder condenar a alguien, debe tener prueba más allá de toda duda razonable. O sea, esa etiqueta nació en el mundo anglosajón como una instrucción a los jurados. A partir de ahí se crearon otras etiquetas para los momentos procesales previos, pero en todo caso siempre pensando en los jurados. Pero hay un gran problema a ese funcionamiento de los estándares de prueba. El primero es que en Estados Unidos los jurados no motivan, no justifican, y el segundo es que cuando decide un juez profesional, la justificación suele ser muy general. No es ni la mitad de lo que los sistemas como el colombiano o los sistemas en general continentales europeos le exigen al juzgador. Entonces, claro, si no se motiva, pues no sabemos las razones por las cuales el jurado consideró que se acreditaba el estándar de prueba. Es decir, no sabemos sus propiedades. Pero hay algo aún más grave. Siempre hay gente inquieta. Siempre hay personas que quieren saber más. Y en la historia estadounidense ha pasado que algún jurado, cuando el juez le dice eso, alza la mano y le dice, disculpe, señor juez, es que yo no entiendo eso de más allá de todo razonable. ¿Usted me lo puede explicar? Para poder decidir bien, porque yo quiero hacer las cosas bien. Hay jueces que se han atrevido a dar explicaciones en torno a el significado del estándar probatorio. Y en estos casos los abogados han pedido la nulidad del juicio por una indebida intromisión del juzgador en la audiencia de instrucción. Y se ha ido a la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte ha generado diferentes significados. Pero el significado actual, el de hoy en día, en el siglo XXI, es que ese concepto es un concepto autoevidente. Y por tal motivo, el juez no le puede dar explicaciones a los jurados en torno a su significado. Casi, apague y vámonos. O sea, el estándar de prueba va a ser lo que los jurados, producto de su debate interno, su deliberación, que además no se puede grabar, es una deliberación secreta, no se puede divulgar la deliberación, lo que ellos en la deliberación digan que es. Y eso es muy subjetivo. Ahora, si queremos confiar en el debate interno de ellos, bienvenido sea.
si como sociedad consideramos que el debate interno de 11 personas, eso necesariamente es racional, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es lo que se ha dicho en el mundo estadounidense. Si quieren profundizar en la historia del pensamiento de la Corte Suprema de Justicia en torno a el significado de el más allá de todo lo razonable en Estados Unidos, les recomiendo sobre todo el primer capítulo del libro de Larry Laudan, que además, dicho sea de paso, es un filósofo, es un epistemólogo, no es un jurista, que analiza este tema en un libro que se denomina Verdad, Error y Proceso Penal. Es un libro escrito inicialmente en inglés, pero contamos con una excelente traducción en la editorial Marcial Pons. Bien, entonces, si esos son los estándares de prueba, pues no nos sirven, porque no tenemos jurados, porque aquí exigimos la motivación. Entonces no tendríamos por qué traer eso para Colombia. Pero a partir de los años 80, con esto del razonamiento probatorio, los autores de corte continental europeo, entiéndase italianos, españoles, entre otros, se empezaron a dar cuenta que existía el problema de la suficiencia probatoria, que era un problema serio, legítimo, importante, que hay que resolver. Y entonces empezaron a construir estándares de prueba, pero a la receta continental europea, digamos, con las exigencias de nuestra cultura jurídica. Y yo diría particularmente dos cosas. La idea del principio de legalidad, que siempre esté en los presupuestos previamente para la aplicación del derecho, para tomar decisiones. Y dos, la idea de la justificación. Y esa mirada, esa nueva receta continental europea, pues generó lo que hoy vamos a ver a continuación, que es la propuesta que Jordi Ferrer nos trae, que es un estándar probatorio o estándares probatorios adaptados a las necesidades de los sistemas que se inscriben dentro de la cultura europea, por decirlo de una manera histórica, que básicamente, entiéndase, sistemas guiados por la idea de la racionalidad legislativa, normas abstractas que definan cómo se resuelven los casos, y dos, la idea de justificación de las decisiones judiciales, como derecho y como deber del juzgador. ¿Qué es entonces el estándar de prueba para estos profesores? Viene siendo una regla, es decir, que establece las condiciones para que se pueda decidir, una regla, que establece bajo criterios cualitativos lógicos, el conocimiento que se exige, entiendan conocimiento, probabilidad, para dar por probado un hecho en una decisión específica y a partir de ahí aplicar el derecho. La idea que ha planteado Ferrer es que esa regla sea creada por el legislador y que haga parte de los códigos procesales. Que si estoy en materia penal, ya no se diga para condenar se requiere más allá de todo lo razonable, porque el problema de esa etiqueta es que no establece con claridad y con objetividad las condiciones cualitativas para dar por probado un hecho. Entonces la idea es que aparezca un estándar de prueba como él se lo imagina, como él lo plantea. Hoy en día, hasta la fecha, al menos a nivel de publicaciones, Ferrer ha propuesto 7 posibles estándares de prueba que cumplirían las condiciones que él plantea, la definición que acabo de mencionar. Vamos a mirar 2 de ellos. Vamos a mirar el primero, que vendría siendo el más exigente, el que exige más prueba, y el último, que vendría siendo el que menos prueba exige. Aquí hago un comentario. Obviamente los estándares de prueba se gradúan de estándares que exigen más prueba y menos prueba. Habría que entonces pensar cuándo utilizamos el de más y el de menos prueba. Estándar de prueba número 1. Para considerar prueba una hipótesis sobre los hechos deben darse conjuntamente las siguientes condiciones. A. La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas y aportadas como pruebas al proceso. Y B. Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles, explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, demandado o más beneficiosas para él, excluidas las meras hipótesis ad hoc.
Este, según Ferrer, es el estándar más exigente que él se pudo plantear. Si se dan cuenta, está compuesto por criterios cualitativos de evaluación del conocimiento alcanzado con un conjunto de pruebas y establece unas condiciones específicas para su cumplimiento y funciona como una regla. Trae las condiciones. Si se cumple esa regla, entonces el juez deberá dar por probado el hecho. Si no se cumple, no podrá darlo por probado porque la regla se lo imposibilita. ¿Listo? Vamos a ver ahora el otro extremo, el estándar menos exigente para Jordi Ferrer Beltrán. Estándar de prueba número 7. Una hipótesis sobre los hechos se considera probada en un proceso cuando la hipótesis sea más probablemente verdadera que la hipótesis de la parte contraria, a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial. ¿Comprenden lo que hacen los estándares de prueba? Claro, establecen condiciones, reglas para efectos de la prueba de los hechos. De alguna manera buscan que sea independiente la convicción del juzgador con las razones para aceptar por probado un hecho. Por supuesto, hay que estudiar estos criterios cualitativos, así como estudiamos lo que significa los elementos de una norma sustantiva, así como, por ejemplo, en materia penal tenemos que estudiar qué significa un arma de fuego, pues aquí tenemos que estudiar qué significa las predicciones de la hipótesis o qué significa las hipótesis alternativas. Quiero resaltar que estos criterios se toman de criterios de la epistemología para evaluar la calidad del conocimiento alcanzado bajo el método científico. Entonces, lo que han hecho autores como Ferrer y Tarufo es traer esos criterios para construir estas normas jurídicas de estándares de prueba. Pero quiero hacerles una pregunta. Si Colombia tuviese la regla de estándar número 7 para dar por probado los hechos en una decisión judicial de un caso de familia civil y dijera que, insisto, para dar por probado el hecho se requiere estándar número 7, ¿ustedes darían o no darían por probado el hecho? Primera pregunta, ¿estoy convencido subjetivamente hablando de que el hecho ocurrió? Y segunda pregunta, al margen de la primera, ¿se cumplen las condiciones para dar por probado el hecho? ¿Qué opinan? Ahora bien, maestro, en la primera pregunta, pues de esa manera no estaría totalmente, no aprobaría pues que se llegara a una sentencia teniendo presente dos criterios, pero de ser necesario la aplicación del numeral 7, entonces efectivamente estaría en la obligación teniendo presente que los jueces están en el imperio de la ley y pues debería aprobarse. Pues qué interesante, porque si efectivamente usted hace eso, entonces lleva algo de razón Ferrer en su teoría. Puede pasar que aunque un juez no esté convencido, sí dé por probado un hecho por el cumplimiento de las condiciones normativas. Y puede pasar a la inversa. Si el estándar es el 1, puede pasar que usted esté convencido, pero no se cumplan las exigencias del estándar número 1. Y entonces, aunque esté convencido, no pueda dar por probado el hecho. Bien, perfecto. El profesor Jordi Ferrer Beltrán, bajo una mirada muy crítica a los sistemas de justicia contemporáneos, señala que hoy en día los diferentes ordenamientos jurídicos en el mundo no cuentan realmente con estándares de prueba, al menos no bajo su conceptualización sobre esta figura. Entonces, expresiones, etiquetas que los diferentes países tienen, por ejemplo, Colombia, la inferencia razonable para imputar, la inferencia razonable bajo motivos fundados para imponer medida de aseguramiento, la probabilidad de verdad para acusar o incluso el más allá de toda duda razonable para condenar, son expresiones que los códigos procesales contemplan, pero que realmente no son estándares de prueba a la luz de la teoría de Jordi Ferrer Beltrán. Algo similar ocurre con la expresión de sana crítica, que serviría para valorar la prueba, pero no cumpliría con la función de un estándar de prueba. Y lo mismo podríamos decir con expresiones como certeza o convencimiento, que no cumplirían algunos de estos requisitos que vamos a ver a continuación. Con lo dicho hasta ahora, hemos realizado una muy buena aproximación a la teoría de los estándares de prueba, hemos profundizado
en una perspectiva de corte continental europeo, una perspectiva racionalista fundamentada en el principio de legalidad y en el deber de la justificación de las decisiones judiciales y particularmente de la decisión sobre la prueba de los hechos. Lo que quiero hacer en este momento es simplemente profundizar un poco más en la propuesta de Jordi Ferrer Beltrán, que de alguna manera es la propuesta más sofisticada, más desarrollada en la actualidad. Entonces, pues la pregunta que surge es determinar cuáles son las condiciones que debe cumplir una institución jurídica para que pueda ser tildada con la expresión estándares de prueba bajo la propuesta conceptual y teórica del profesor Jordi Ferrer Beltrán. En otras palabras, ¿cuáles son los requisitos para que algo pueda ser denominado a la luz de la teoría de Ferrer como un estándar de prueba? Son 4 requisitos que él denomina requisitos metodológicos y vamos a empezar a analizarlos a continuación. Pero antes de ver cada uno de estos 4 requisitos, es importante señalar lo que Ferrer advierte como un error común y es apelar a elementos subjetivos que no permiten una verificación racional de su cumplimiento. El primer requisito metodológico que plantea el profesor Ferrer es el siguiente: apelar a criterios relativos a la capacidad justificativa del acervo probatorio respecto de las conclusiones probatorias que se establezcan. Lo que este primer requisito exige es que los criterios que se utilicen en el estándar de prueba para indicar el grado de exigencia probatoria requerido sean relativos a cuánto el acervo probatorio apoya objetivamente a las distintas hipótesis en conflicto, esto es, al grado de corroboración alcanzado por las mismas a la luz de las pruebas. Por esta razón, Ferrer sostiene que expresiones como certeza moral, convencimiento o certeza no sirven como verdaderos estándares de prueba porque realmente se refieren es al estado mental de quien va a tomar la decisión y no al conjunto de pruebas y sobre todo al apoyo que ese conjunto de pruebas le dan a la demostración de un hecho. En otras palabras, estas expresiones apelan a aspectos subjetivos. En cambio, lo que se quiere con el estándar de prueba es que se refiera, que apele al grado de apoyo de las pruebas en torno a los hechos objeto de discusión dentro del proceso. El segundo requisito se refiere a que los criterios que se utilicen en el estándar de prueba deben cumplir una función, la función de establecer un umbral de suficiencia probatoria. Es por este requisito que el profesor Ferrer señala que la sana crítica no cumple la condición de ser un estándar de prueba. Porque si bien la sana crítica nos enseña parámetros de análisis, de valoración de las pruebas, como por ejemplo el respeto estricto a las reglas de la lógica en general y particularmente la lógica inductiva, también nos señala que es correcto que se deben utilizar reglas de experiencia y reglas de ciencia para darle el valor probatorio a las pruebas. Este discurso no determina cuándo hay prueba suficiente como para dar por probado un hecho. En otras palabras, la sana crítica, aunque nos enseña que las pruebas se deben valorar individual y en conjunto bajo los criterios de la lógica, la experiencia y la ciencia, esto no determina el umbral para saber cuándo racionalmente como sociedad estamos dispuestos a dar por probado un hecho y aplicar el derecho con todas las consecuencias que ello conlleva. Entonces, la sana crítica es importante, es un complemento, pero no resuelve el problema de la suficiencia probatoria. El tercer requisito es el siguiente: el estándar de prueba debe estar formulado apelando a criterios de probabilidad inductiva, no matemática. Tal como lo hemos visto durante el desarrollo de la asignatura, la prueba en el proceso judicial tiene como objetivo institucional la averiguación de la verdad, pero las limitaciones propias del conocimiento humano impiden que se puedan alcanzar certezas racionales acerca de los hechos. En otras palabras, nunca un conjunto de pruebas, por rico y fiable que sea, permitirá justificar con certeza las conclusiones sobre los hechos. Nunca nos asegurará la verdad.
Hay una relación de tipo teleológico entre prueba y verdad, porque la prueba tiene por objetivo alcanzar la verdad. Pero no hay una relación de tipo conceptual entre prueba y verdad. Es decir, la prueba no nos asegura, permítame la redundancia, necesariamente la verdad. Es por esto que se ha concluido que el razonamiento probatorio es estructuralmente de tipo probabilístico y sus conclusiones gozarán de una mayor o menor probabilidad de ser verdaderas a la luz de las pruebas disponibles. Este requisito nos invita a profundizar en el concepto de probabilidad, que inicialmente lo asociamos con números. Sin embargo, ya se ha hecho un intento, como lo señalé en episodios anteriores, de matematizar el razonamiento probatorio. Y los intentos, lastimosamente, han sido infructuosos, han fracasado. Y se ha llegado a la conclusión que la probabilidad de la que hablamos en el marco del razonamiento probatorio es una probabilidad de tipo inductivo, una inducción probabilística guiada, por supuesto, por criterios de razonabilidad que nos permiten, aunque no estar seguros de que la conclusión sea verdadera, sí evaluar la conclusión como más o menos probable y a partir de la evaluación de la suficiencia probatoria concluir ante buenas razones que el hecho ha quedado demostrado en un caso particular. El último requisito metodológico es el siguiente. Todo proceso judicial requiere de diversos estándares de prueba que deben fijar umbrales de suficiencia probatoria distintos y progresivos. Este requisito, más que propiamente un requisito de un estándar de prueba, me parece que se trata de una exigencia, de un requisito del uso de los estándares de prueba en el desarrollo de un proceso judicial o administrativo y en las diferentes decisiones que se toman en el marco de estos procesos. A ver, siempre cuando hablamos de prueba de los hechos nos centramos en la sentencia, por supuesto, por ser la decisión en donde la judicatura o quien tenga la competencia para ello resuelve, decide de fondo la pretensión y la excepción planteada durante el proceso, y lo hace con la idea de definir el conflicto. Por supuesto, existen normalmente los recursos, pero cuando se emite sentencia hay una vocación de decisión final, ¿no? de permanencia de esa decisión. Pero en realidad en el desarrollo del proceso se toman otro tipo de decisiones en donde también se requiere dar por probado hechos para que se puedan tomar esas decisiones. Uno podría decir que por excelencia las llamadas, en manera muy clásica, siguiendo autores como Calamandrei, las medidas cautelares. Una medida cautelar implica como requisito, en la mayoría de los casos, hacer un pronunciamiento sobre la prueba de los hechos. Sea que la medida cautelar recaiga sobre bienes, que son las hoy auténticas medidas cautelares, o sea que recaiga sobre los derechos de una persona, que es lo que hoy en Colombia denominamos medida de aseguramiento, se requiere esa evaluación de suficiencia probatoria. En términos clásicos se le ha llamado el fomus boni juris o la apariencia de buen derecho, que no es otra cosa que analizar de cara a las pruebas obrantes dentro del expediente la expectativa de que el pretensor, quien alega la medida cautelar, gane el caso al final, que en sentencia se lee la razón. Y obviamente eso implica evaluar la calidad de las pruebas y pronunciarse sobre si para ese momento, para el momento de la emisión de la medida cautelar, hay prueba suficiente. Entonces lo que Ferrer dice, y con justa razón, es que el estándar de prueba no puede ser el mismo para la sentencia que para una medida cautelar. O, por ejemplo, en materia penal particularmente, también la mayoría de códigos en el mundo contemplan un estándar de prueba para acusar a una persona ante un juez de la República de que ha cometido un delito. Ese ejercicio de la acusación históricamente ha requerido un estándar de prueba. Ferrer, con justa razón, dice que el estándar de prueba no puede ser el mismo para condenar que para acusar, como tampoco tendría que ser el mismo para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, que obviamente es una medida, una decisión compleja por la tensión que se genera con la presunción de inocencia. Entonces pensaríamos que se requiere una buena cantidad de prueba, pero no la misma que para condenar,
porque obviamente los escenarios son distintos. Así tampoco la exigencia probatoria no es la misma para iniciar una investigación criminal. Para iniciarla podemos establecer estándares muy bajos en la medida que hasta ahora está empezando el ejercicio de conseguir elementos de conocimiento mediante actos de investigación. Entonces, insisto en esto, más que un requisito sobre el estándar de prueba, esto me parece es una salvedad de que en el desarrollo de la actuación procesal vamos a requerir diferentes estándares de prueba que deben estar organizados de manera progresiva. Entonces, claro, al inicio del proceso se requerirán estándares de prueba más bajos y a medida que se vayan desarrollando las actuaciones procesales, que se vayan emitiendo decisiones que comprometan en mayor medida los derechos de las personas, como la libertad, como su patrimonio, como el uso de sus bienes, pues los estándares irán aumentando hasta llegar al máximo, que sería, por supuesto, la sentencia, en la medida que tiene ese carácter de definición del conflicto. Y hasta aquí el episodio de hoy en Clase con el Profe Ronald. Espero que les haya resultado útil y claro. No olviden que pueden profundizar en este y otros temas en los apuntes de clase disponibles en rsanabria.co y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.